Hola a todos, espero que estén bien. Voy a hacer un video, o estoy haciendo un video más bien, donde quiero explicar un poquito sobre cómo se ordenan datos en la hoja electrónica. Y aquí tengo una hojita más o menos grande que tiene datos, que tiene una tabla de datos con bastantes datos. Y voy a resolver un par de ejercicios para que quede claro el asunto este de ordenar. Bueno, primero vamos a leer qué es lo que dice el enunciado. Dice que ordenemos los datos, ¿verdad? Usando como primera llave sueldo bruto de forma descendente, como segunda llave usa estados de forma ascendente y luego pasa a trabajar a la hoja 2. Y en la hoja 2 tenemos otros ítems que vamos a hacer. Entonces, comencemos con la hoja empleados fijos. Bueno, primero vamos a hacer el ordenamiento como nos pide acá. Para ordenar siempre es necesario seleccionar toda la tabla de datos. No es correcto, por ejemplo, que si aquí dice que la primera llave es sueldo y no sé qué es llave, entonces selecciono todos los sueldos y llego hasta ahí, ordeno, y lo que va a ocurrir es que se me va a cuadrar todo porque ya los sueldos que van a estar no corresponden a los de los dueños originales de los sueldos. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar toda la tabla de datos completa, sin incluir datos externos como por ejemplo este total general y este valor que no es parte de la tabla de datos porque es un resultado a partir de ella que no es parte de, entonces no lo selecciono, pero sí muy importante seleccionar los campos es el rango A15 F15 y luego me vengo a la pestaña datos, al botón ordenar que está en el grupo de herramientas ordenar y filtrar, ahí le doy un clic y me va a aparecer esta ventana. Aquí pues a veces si ya hemos intentado ordenar podría ser que ocurra que me aparezca aquí ya alguna información, entonces si apareciera algo lo elimino, lo marco, le voy a eliminar nivel, o si por el contrario no apareciera algo como esto que hice ordenar por, ¿verdad? Voy a agregar nivel. ¿Okay? Luego, muy importante, como mi tabla de datos tiene encabezados que me van a servir para ordenar, necesito marcar este check que dice mis datos tienen encabezados, ¿ok? Luego puedo comenzar con el ordenamiento. Aquí me indican que debo ordenar los datos usando como primera llave sueldo bruto, entonces aquí en este espacio donde dice ordenar por, hago un clic en el cuadro combinado y busco esa opción, sueldo bruto. Y además me dice que es de forma descendente. Aquí eso se encuentra en la parte de criterio de ordenación, pero le damos un clic, no hay ninguna opción que diga ascendente o descendente. Ahí tenemos que usar nuestra experiencia y con un poquito de conocimiento que hemos adquirido estudiando en la escuela o similar, sabemos que descendente es de mayor a menor, o del más reciente al más antiguo, o de la Z a la A, por ejemplo, si fueran textos. Y como esa campo sueldo bruto tiene números, entonces el ordenamiento sería de mayor a menor, eso significa descendente. Luego también dice que como segunda llave use estados de forma ascendente. Eso de segunda llave es agregar un nivel más de ordenamiento y escogerlo en la nueva fila que aparece. Dice que sería la opción estados, status, y sería de forma ascendente, como dije hace un rato, sería entonces de la A a la Z. O sea, lo dejo como está. Y finalmente, como no hay más criterios, ni más opciones, ni más llaves en el enunciado, entonces le doy a aceptar y automáticamente la tabla se va a ordenar. Aquí pues lo hizo muy rápido y no se pudo notar, ¿verdad? Pero sí hay un ordenamiento. Primero están los sueldos brutos más altos. Si encuentra sueldos iguales, como en el caso de 175.000, estos dos que estoy seleccionando, esos tres, perdón, entonces se pasa a ordenar por estatus de forma ascendente y vemos que están fijos y pues si fuera el siguiente pues comience con la letra que sigue después de la F y ahí para abajo. Solo hay dos niveles de ordenamiento, entonces eso es todo. Paso ahora a trabajar a la hoja 2 y aquí me dan otras dos ítems, ¿verdad? Dice el azul, el cuadrito azul me dice ordene la tabla usando primera llave sueldo bruto de forma ascendente, luego como segunda llave use función, forma descendente, luego por departamento, de forma ascendente y por último use de llave nombre de forma ascendente, o sea criterio ascendente. Aquí vemos que hay bastantes niveles, bastantes llaves, entonces va a ser más divertido hacer el ordenamiento. Como vimos anteriormente, hay que seleccionar siempre la tabla de datos completa, incluyendo los campos o encabezados y sus registros.
no incluyendo nada adicional. Espacios en blanco, aunque no seleccione espacios en blanco, porque eso podría afectar el resultado, aunque esa fila 232 no la elegí. Y ahora me vengo a la pestaña datos, otra vez grupo herramientas, ordenar y filtrar, y luego clic en el botón ordenar y comienzo a hacer los niveles como me lo indican acá. Entonces primero use sueldo bruto, yo voy a elegirlo acá, sueldo bruto. Bueno, olvidé recordarles que tiene que estar marcado este check, ¿verdad? De que mis datos tienen encabezados. ¿Qué pasa si no los marco? Ocurre esto, me salen las columnas, no me salen los nombres de los campos. Entonces es más complicado o más feo hacerlo así. Okay, lo ideal sería usar los campos que están para que sea más entendible. Dice que ordena la tabla usando medida de sueldo de forma ascendente, o sea que así como está. ¿Okay? Luego tengo que usar como segunda llave, entonces agrego un nivel. Dice función, vamos a buscar aquí función. Ajá. Dice que función es de forma descendente, entonces de la Z a la A. Luego por, o sea sería una tercera llave, un tercer nivel. Vamos a buscar departamento de forma ascendente, y por último, o sea un nivel más, sería el campo nombre de forma ascendente. Lo dejo tal y como está. Bien, entonces tengo 4 niveles de ordenamiento, le doy a aceptar. Aquí la tabla va a cambiar un poco, ven, ahí hice un pequeño cambio rapidísimo, y lo que está haciendo es ordenando, empezando primero por salario bruto. Luego, si encuentra salarios brutos similares, va a pasar a ordenar por función. Y si por ejemplo encuentra varias funciones iguales, como en este caso que hay varios conserjes, entonces pasa a ordenar por departamento de forma ascendente. En estas divisiones generales, pues en el mismo orden. Y si hubieran varios de divisiones generales, entonces pasa a ordenar por nombre de forma ascendente. Vean acá donde aparece esto ya de forma ascendente. Aquí ya al final terminó ordenando por el nombre, porque los salarios eran iguales, la función era la misma, el departamento era el mismo, entonces no le quedó otra más que ordenar por nombre. A veces no llega hasta ese nivel, a veces solo en el primero, como en este caso se metió este aquí, ¿verdad? Listo, no necesito pasar a ordenar por estatus, ni por función, ni por departamento, ni por nombre, porque no encontró similares. ¿Cuándo usa los otros niveles? Cuando encuentra que en un nivel hay varios iguales, entonces pasa al otro nivel. Y si ahí también hay iguales, pasa al otro. Y si ahí hay iguales, pasa al último hasta que ya no se pueda. La ventaja con Excel es que uno puede agregar muchos niveles de ordenamiento. Entonces evitaríamos que se desacomode la tabla o que quede media rara. Por último, nos tenemos en este cuadro negro que esto se puede preparar para imprimir en PDF, ¿verdad? Entonces hay que configurar la orientación del papel y bueno, vamos a ir haciéndolo de una vez. El primer paso es elegir la impresora que vamos a usar. Entonces le vamos a dar control P y elegimos la impresora que nos dijeron que era PDF. Entonces voy a escoger Microsoft Print to PDF, o puede ser esta Fox Reader PDF o la que sea PDF. Voy a escoger la que trae el Office, que es Microsoft Print. Luego entonces que elegimos la impresora, y aquí aprovechando que puedo ver bien, ¿verdad? Puedo ver lo que dice el cuadrito, ¿verdad? Porque le hice zoom a la vista previa. Lo puedo hacer aquí de una vez o lo puedo hacer afuera, ¿verdad? Porque aquí está la orientación, está el tamaño del papel y los márgenes y todo. Perdón. Entonces podría hacerlo aquí, pero lo voy a hacer desde afuera. Voy a salirme, elegir la impresora y me voy a ir a la pestaña disposición de página. Y primero le voy a poner que la orientación del papel tiene que ser vertical, luego que los márgenes son estrechos. Eso lo sé porque aquí dice, ¿verdad? Yo estoy leyendo el cuadrito negro. El tamaño de la hoja es carta, entonces vengo al tamaño y le pongo carta o letter, como dice ahí, letter. Eso va a depender de la impresora. Si la impresora tiene el software en inglés, entonces no va a decir carta, va a decir letter. Luego vamos a ir a decirle a Excel que se repita la fila de los campos en todas las hojas. Ahora, ¿qué son los campos? ¿Dónde está esa fila? En la fila 15. Los campos es este rango. Eso tiene que saberlo muy bien, que son campos, que son registros. Ok, entonces me vengo a la opción esta que se llama imprimir títulos, que está en la pestaña de disposición, grupo herramientas, configurar página, botón imprimir títulos, le doy un clic. E inmediatamente al usar ese botón me lleva a hoja. ¿Okay? Y por acá tengo una opción que dice repetir filas en el extremo superior, que es eso que me están pidiendo en el ítem 7.
y lo que hago es seleccionar la fila 15, así como lo hice, dándole un clic al 15 en la fila. Le doy aceptar y listo. Otra manera de llegar ahí, que es un poquito más larga pero es el mismo resultado, es que en vez de darle clic en el botón imprimir títulos, voy a darle clic al botón de cuadro de diálogo del grupo de herramientas configurar página. Le doy un clic y me desplazo la pestaña hoja. Pero al final lo mismo, vean que la misma cuestión que tendría que hacer en ese botón lo hago acá. Esa es la manera como larga de hacerlo, ¿okay? Pero lo voy a dejar así como estaba porque ya lo había configurado y quedó bien. Después el punto 8 dice para que aparezcan los encabezados de filas y columnas, y aquí es importante saber qué es eso, ¿verdad? Porque la cuestión de conceptos a veces es lo que hace que hagamos las cosas mal. Los encabezados de columnas son estas letras A, B, C, E, etc. Y los encabezados de filas son estos números que están acá, 1, 2, 3, hasta el número 1.048.576 para ser exactos. Esos se llaman encabezados de columnas y de filas. Esto otro que voy a seleccionar son los encabezados de la tabla o los campos de la tabla, y ya eso ya lo configuramos. ¿Para qué hacemos eso? Pues para que se pueda uno referirse, por ejemplo, que esta es la celda C18, viendo la impresión, porque a veces imprimimos la tabla de datos y para dar una referencia por teléfono cuando estoy hablando en una reunión, pues no sé cómo decir que hay un error, por ejemplo, en esta celda. Pues tendría que decir a la persona, busque ahí, cuéntela hasta la número 10 y corrija. Sino que aquí, teniendo esa opción, yo puedo decir, ubíquese en la celda F23 y corrija, por ejemplo. Bien, eso se hace acá, también se puede hacer en el botón imprimir títulos, porque es en la pestaña hoja de la ventana configurar página, y hay un check que dice que hay un grupo se llama imprimir, y hay un check que es para imprimir los encabezados de filas y columnas. Entonces le voy a dar un clic al check y luego le doy a aceptar. ¿Okay? Para ver qué cambios hemos hecho, pues le damos control P en el teclado, control P para ver la vista previa, y ahí puedo ir notando cómo está quedando la impresión. Aquí puedo pasar con las páginas y vean que están apareciendo los títulos en todas las hojas, y me aparecen también los encabezados de filas y columnas. Aquí si le hago un zoom pues lo puedo ver. Okay. Pero también me acabo de notar que hay una hoja que me está saliendo, varias hojas que me están saliendo mal. Pero también es que no hemos terminado la configuración, entonces me voy a devolver con este botón de atrás para salir del backstage, y vamos a ver el punto 9, que es el que nos hace falta. Se establezca el área de impresión y no permita hojas a la derecha, que es lo que está ocurriendo precisamente, y use la escala más alta posible. Bueno, para establecer el área de impresión lo puedo hacer aquí en esta vista, pero lo ideal sería usar esta otra vista que se llama vista previa de salto de página. Entonces le doy un clic y voy a bajar el zoom. Van a ver que hay lugares o partes de la hoja electrónica que está en gris, eso es lo que no se va a imprimir. Lo que sale en blanco con colores, lo que sí se imprime. Aquí podemos ver unas guías donde nos está indicando las páginas que se están imprimiendo, y vemos que hay 6 páginas imprimiéndose, y hay un corte aquí con una línea punteada que está a partir de entre las columnas D y E. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, primero establecer el área de impresión, y esto lo vamos a hacer así, seleccionando el rango que yo quiero que se imprima de aquí, bueno, de aquí más bien, de la celda F234 hasta la celda, aquí voy a imprimir en el teclado control inicio para ir más rápido, control inicio, hasta la celda A1, ok. Entonces aquí puedo bajar también usando teclas rápidas, coloco el cursor en cualquier celda de la columna F, le doy control flecha hacia abajo con el teclado, flecha direccional hacia abajo, bajo un poquito más y aquí llegué. Entonces hago un clic acá, control shift inicio, que son teclas en el teclado, y me llevan rápidamente a la celda A1, o si no, pues si se me complica, tengo problemas con eso, no importa, simplemente bajo y selecciono todas las celdas que quiero imprimir, que sería el rango entonces A1 F234. Luego, para que se establezca el área de impresión, le voy a dar clic aquí, ok, y luego voy a correr esta línea punteada para la derecha para pegarla acá, y eso es todo. No permito que se hagan hojas a la derecha. Lo único que haría falta sería imprimir, y espero les sirva, y sería todo. Muchas gracias.